México, el cardenal Norberto Rivera ha pedido expresamente que debe frenarse el proceso de secularización. Esto, según él mismo afirmó, debe darse como respuesta ante el retroceso que vive la Iglesia Católica en Europa por la baja natalidad, pérdida de fieles y el aumento de migrantes musulmanes. Así, de acuerdo con el arzobispo primado de México, corresponde a nuestro país y América Latina ser el dique que mantenga viva la Iglesia Católica y para ello propone frenar el proceso de secularización que vivimos en México. Afirma que la sociedad moderna necesita para subsistir de los valores éticos del cristianismo y no solo de las creencias religiosas superficiales, como si la secularización implicara un proceso de pérdida de religiosidad cuando no es así. La secularización no es la negación del fenómeno religioso, sino la ubicación de este fenómeno en su debida dimensión, en un espacio institucionalizado y no determinante de la vida social. Pues ya estamos aquí de vuelta en el estudio para platicar de laicidad y de secularización. Y quizá, Liz, lo primero que hay que hacer es pues intentar definir de qué hablamos cuando hablamos de secularización. Sí, claro, el proceso de secularización es un proceso de largo alcance, no es algo reciente, sino viene de siglos atrás. Y tiene que ver con esta separación que se da de la lógica religiosa, que es la que impera en las sociedades y que a partir, digamos, del proceso de modernización empieza a haber como una especie de separación de esferas, en donde cada una de las esferas empieza a tener sus propias reglas, sus propias lógicas, sus propias formas de ser. Y la religión cada vez se va acotando más y más y más a un espacio específico de religión, en donde finalmente existe también una institucionalización y ocupa un espacio dentro de la sociedad, pero no ocupa toda la lógica ni todas las reglas de la sociedad se rigen así, como podría haber sido en otro momento histórico como la Edad Media o alguna otra cosa. Esto implica la separación de lo público y lo privado, y me parece que es muy importante mencionar esto porque la secularización no necesariamente implica la ausencia de religiosidad, sino que la religiosidad pasa al ámbito de la vida privada de las personas, que la pueden ejercer con todo el derecho y libertad que supuestamente tendrían derecho a hacer, de tal manera que no necesariamente hay un sinónimo entre secularización y, digamos, como pérdida de religiosidad. Sí. Ahora, sin embargo, uno oye a muchos dirigentes religiosos, sobre todo los que menos conocen, curiosamente, hablan sobre la secularización como si fuera el fin del mundo religioso. Y hablan, como ya hemos visto, como si, por ejemplo, Europa se hubiera convertido en un continente en donde no hay religión, lo cual es completamente falso, ¿no? Pero durante mucho tiempo, quizás eso se debe a que durante mucho tiempo se pensó que secularización significaba en efecto disminución de religión o incluso ausencia total de esa religión, ¿no? Felipe, ¿tú cómo has visto estos procesos en relación a estas definiciones que no son quizás tan válidas ahora, ¿no? Quizás en este proceso, como lo apuntaba Liz, el proceso de secularización había que entenderlo como la no centralidad de lo religioso en la vida social. Es decir, la religión pierde su centro y aparece en otros ámbitos en el cual podemos dividir nuestra vida. Uno se siente, va a la medicina, uno necesita comprar cosas, va a la economía, etc. Es decir, hay una diferenciación de estas esferas, que de alguna manera es un proceso de larga data que llega hasta este punto y en el cual el ser humano se vuelve se vuelve tema central de su propio destino. Ya no es Dios el que lo invoca y el que está organizando toda su vida. Este proceso se le ha llamado secularización, pero el proceso de secularización, bueno, en principio viene de la palabra secular, secularum, que significa el tiempo finito, y que significa en esta parte de la separación de aquello que es lo religioso, que queda en un ámbito, con toda la explosión de todos los demás ámbitos en los que podemos explicar nuestra vida social. A mí hay una cosa que me surge cuando los escucho como duda, como pregunta genuina, que es, hablamos de secularización únicamente cuando hay
digamos, un repliegue de una religión dominante? Es decir, porque me da la impresión de que estábamos asociando secularización a una especie de descatolización del mundo, y no necesariamente creo que es así. No, no necesariamente. Cuando se habla de secularización se habla de la idea de la creencia de Dios que gobierna todo el mundo o cualquier otra entidad superior. Pueden ser, de hecho es una queja de todos los elementos religiosos, las iglesias, los grupos, que lo encontramos tanto en el judaísmo, lo encontramos en el islam, lo encontramos en el cristianismo y con todas sus variantes. Es decir, la secularización es un proceso histórico que implica que la vida social ya no tiene un centro y este centro ya no está gobernado por el aspecto religioso. Y por ejemplo, esta preocupación que apuntaba Roberto de que muchos religiosos acusan de que el proceso de secularización significa la ausencia de lo religioso, no es tal. Simplemente lo religioso se vuelve una respuesta más en el mundo, una respuesta tan válida que uno puede acudir como acudir a otro tipo de respuestas. Pero pierde su papel protagónico. Y en ese sentido lo que tenemos es básicamente que este proceso de secularización implica sobre todo un elemento donde lo religioso se vuelve un tema más, no el más importante. Y entonces, ¿por qué algunas religiones se quejan tanto de la secularización? Uno se preguntaría, si no desaparecen las religiones, si las religiones tienen su propio espacio, ¿cuál es el problema que algunas religiones tienen con este proceso de secularización al que identifican como el mal, ¿no? Prácticamente, ¿no? Claro, y es porque dejan de tener una voz homogénea o digamos única en el ámbito de lo público. Es decir, en el momento en el que dejan de ser los únicos actores que pueden dar una respuesta última a determinadas situaciones y más bien la religión se convierte en un espacio institucionalizado en donde sí los ministros de culto, etcétera, tienen una relación con sus feligreses de muchos tipos, una relación institucional, social, espiritual y de otras manifestaciones, pero se da en ese espacio y ya no en el ámbito de toda la sociedad. Pero curiosamente, Liz, en este momento, dentro de las propias religiones se vuelve un tema también el tema secular, porque se da un vaciamiento de lo religioso. Que no vacío de la religión. ¿Qué quiere decir eso? El vaciamiento es una desinstitucionalización. Es decir, la potestad de administrar lo religioso ya no queda solamente en las instituciones, sino que en este momento mucho de lo que acontece en lo espiritual puede ser tan personal, tan íntimo, que no necesito la institución religiosa. Y entonces le han dado a llamar el mercado religioso. Uno arma como quiera, en la mañana puedo ir a misa, en la tarde a una limpia y en la noche leer el horóscopo y no pasa nada. Decía Vázquez Regil, un español, decía, el problema no es que no exista Dios, el problema es que no se nota. Y en ese sentido el proceso de secularización abre todas las posibilidades del mundo. En este vaciamiento de lo religioso, lo apuntaba Liz, se vuelve un tema de desinstitucionalización. Y la gran preocupación de los religiosos es volver a tener la potestad sobre el aspecto, la administración de estos bienes. Entonces diríamos, por si te entiendo bien, porque me parece muy interesante este planteo, porque además me ayuda a entender lo que decían Roberto y Liz, de que puede haber secularización y al mismo tiempo fuerte presencia religiosa. Y entonces, de alguna manera, a quien desafía este proceso de secularización es a las iglesias, a las religiones institucionalizadas y a los centros de poder religioso. ¿Podríamos decir eso? Que en realidad es un proceso de desfondamiento del poder de las instituciones religiosas. Curiosamente, y en ese sentido, uno de los temas centrales que apuntan los religiosos entienden la secularización como relativismo. Todo se vuelve relativo y por lo tanto no hay una potestad. Y mucho de lo que vemos del discurso de la crisis de valores apunta sobre eso. Estamos perdiendo los valores. En el proceso de secularización se vuelve tan amplio el tema y la convivencia en el espacio público se vuelve tan amplio que hablar de valores verdaderos se vuelve un problema y muchos de los religiosos dicen, yo tengo los valores verdaderos. Y curiosamente, como tú lo apuntabas, Pedro, tenemos un ámbito de secularización muy alto y una presencia de lo religioso también que busca ganar de nuevo su espacio. Y quizás también hay otro problema con la secularización para las religiones en general, sobre todo para las que quisieran ver la postura de las personas como una postura centralmente religiosa, que es el hecho de que la secularización, al separar las esferas,
hace que las personas tomen sus decisiones en su vida cotidiana, no en función necesariamente de una cuestión religiosa, sino de otros valores. Y entonces en el mundo político se rigen por los valores, digamos, de la política, en el mundo económico por los valores de la economía y en el mundo religioso por los valores de la religión. Pero muchas iglesias y religiones se rebelan ante esto y dicen, no, el hombre tiene que tomar una decisión a partir de lo religioso en todos los aspectos de su vida cotidiana. Y es donde hay un choque ahí sí entre este proceso de secularización entendido como esta diferenciación de esferas y como lo quisiera concebir algunas religiones en donde ellos quisieran que lo religioso normara todavía como hace 500 o 600 años la vida en todos los aspectos de las personas, ¿no? Yo creo que es interesante lo que mencionas, aunque sí podríamos decir que dependiendo de las instituciones religiosas las respuestas son diversas. Exacto. Hay algunas respuestas por parte de las instituciones que buscan como ajustarse a estos nuevos tiempos y hacer ciertas concesiones que les permitan que la gente no se aleje finalmente de sus instituciones. En cambio hay otras que más bien toman un camino más fundamentalista, en donde quieren afirmar los principios de su religión y no moverse desde ahí, y más bien imponer su verdad a el resto de la sociedad que en un momento dado está ahí. Entonces, habrá que ver que no son unívocas las respuestas, sino las respuestas son plurales en ese sentido. Y me parece muy interesante que por ahí sí veo un gancho entre la secularización y la laicidad, y lo veo muy claro. Es decir, de alguna manera, el arreglo institucional de la República Laica lo que debe de garantizar son condiciones de convivencia pacíficas, de esa pluralidad, de esa diversidad, de esa modulación espontánea de la religiosidad, y al mismo tiempo garantizar que precisamente ninguna religión termine por imponer sus agendas o, como decía Felipe, los valores que consideran únicos en mayúsculas. Es decir, al final la laicidad viene a ser la articulación de instituciones políticas, jurídicas, etcétera, que deben de lograr estos objetivos, ¿no? Así es. Yo creo también que el problema es cuando muchas de estas instituciones que deberían funcionar con una lógica secular, precisamente hacen lo contrario y comienzan a ser como el vehículo, esa institución pública, de alguna de estas religiones, rompiendo no solo este criterio de división entre las opciones religiosas y las opciones políticas o económicas en la vida de cada quien, sino rompiendo el criterio central para una cosa pública que debe de ser secular por la misma fuerza, es decir, por el mismo hecho de que si no lo es, empieza a ser inequitativo y empieza a conceder privilegios o comienza a ser el instrumento de una religión, ¿no? Y en este caso lo que tenemos es precisamente, como dice Pedro, el cruce y a veces el choque entre laicidad y secularización, entendiendo la laicidad como la garantía de la ciudadanía, de la garantía de los derechos civiles que tenemos como ciudadanos, de nuestras libertades, y la secularización como esta explosión de la diversidad, esta explosión del menú tan abierto que podemos experimentar y que llega a tener un cruce interesante porque muchas instituciones religiosas de diferente índole acaban tratando de utilizar el aspecto de la laicidad para poder gobernar, entre comillas, el proceso de secularización. O puede, en sentido contrario, puede haber esquemas o iniciativas políticas muy aventajadas tratando de como acelerar este proceso de secularización y resulta que la sociedad en su nivel de secularización no hay tanta diversidad, tanta diferenciación que acaba teniendo un choque. Esto lo podemos ver en algunos casos. En México eso ha sido muy evidente. ¿Por qué no? Vamos a hacer un corte. Perfecto. Y al regresar tratamos de hacer precisamente esa conexión, sobre todo para entender cuál es la secularización en México, cómo se manifiesta, cuáles son los indicadores que tenemos de eso y qué incidencia tiene la República Laica en ese proceso o viceversa, ¿no? Pues vamos a un corte y ya volvemos aquí al estudio en República Laica. Quédese con nosotros.